Hola, buenas tardes a todos. Hoy seguimos con nuestras pequeñas píldoras arqueológicas. Hemos cambiado el planteamiento, ya no vemos huesos. Lo que vamos a ver en esta ocasión es cerámica. La cerámica tan importante en la historia de la humanidad porque hasta hace muy poco tiempo era el material que utilizaban cotidianamente para contener los alimentos, para cocerlos, para almacenarlos, etcétera, etcétera. Así que la cerámica es lo más habitual en cualquier yacimiento arqueológico. Lo más seguro es que si cualquier persona hurga en la tierra o simplemente levanta tierra en una huerta, encontrará algo de cerámica, porque la gente lo que tenía era grandes recipientes. Se hizo un estudio hace relativamente poco considerando que en la época medieval una persona normal llegaba a utilizar unos 50 utensilios de cerámica. Imaginaos que eso se iba rompiendo y eso se tiraba al medio, con lo cual mucha de esa cerámica se ha conservado. ¿Por qué se ha conservado? Pues porque no deja de ser tierra, o sea que esta cerámica enterrada en la tierra no se degrada, está cocida y no es más que barro, con lo cual se conserva muy bien, mucho mejor que los huesos incluso que veíamos el otro día, o el hierro o el metal, por ejemplo. Los cerámicas más antiguas, podría llamarse así, serían los adobes. Esto con lo que empiezan ellos a construir, que no deja de ser barro puesto al sol, cocido al sol de alguna forma, y que utilizaban, y ya sabéis que se ha seguido utilizando hasta hace relativamente en cualquier pueblo, cuando se intentaba aislar, porque es un excelente aislamiento. Esto sería, digamos, la cerámica sin cocción, que se hacía en un primer momento. Luego ya pasan a elementos más elaborados, ya cerámicas más bruñidas. Estamos hablando de cerámicas a mano, realizadas a mano, que llegan a tener en épocas, digamos, antes de Cristo, estamos hablando siempre, unos acabados muy buenos, muy alisaditos. Esto, si lo pudierais tocar, veríais que está perfectamente alisado, bruñido. Son cerámicas ya antiguas, estamos hablando, en este caso, unas cerámicas de unos 500, 600 años antes de Cristo, y un acabado perfecto, muy, muy alisado. Algo que se podría hacer hoy en día perfectamente, un acabado perfecto. Ya pasando a otras cerámicas más modernas, entre comillas, hablamos de la sigilata romana, esta cerámica tan rojiza y tan característica, que son cerámicas que ellos fabricaban ya a molde, los romanos. Los romanos deciden hacer ya series, o sea, producción más masiva, y hacen moldes, y esa decoración también es, digamos, hecha un estampillado ya más general. Así hacían más producción en menos tiempo. Ya digamos que se convierten en unos grandes productores, unas multinacionales de la cerámica. La cerámica sigilata, al igual que otras cerámicas, solo se fabrica en un periodo muy concreto. Así que si encontramos o vemos un cachito de sigilata, sabremos que ahí ha habido romanos. Hay gente que dice, no, es que a lo mejor lo ha echado alguien y se parecía mucho. No, eran cerámicas que se fabricaron en época romana. Es verdad que a veces se hacen reproducciones actuales, pero la sigilata es única en ese sentido. Es una cerámica que solo se hacía en ese periodo, en el periodo romano. Otras cerámicas que podamos ver aquí, pues cerámicas que nos recuerdan más pues, a las que podamos ver en las casas de nuestros abuelos, ¿no? Porque no han cambiado mucho en los últimos 5 siglos. Hay cerámicas medievales que son muy parecidas a las que se han hecho hasta hace 30 o 40 años en muchas localidades que se seguían realizando. Aquí veis veleros para sostener una vela, veis que algunas tienen un acabado de vidriado. Este esmalte, la invención del esmalte, digamos, se lo debemos a los musulmanes, que lo importan a la península ibérica y que facilitan que estos platos y estos recipientes se pudieran lavar. Antes era mucho más complicado. Este tipo de recipientes, para limpiarlos, se pegaba al barro y era más complicado. Sin embargo, con el esmalte va a lograr que se puedan limpiar perfectamente, o mucho mejor al menos. Lo normal es que aparezcan siempre recipientes rotos en las excavaciones arqueológicas. Ha pasado el tiempo, las tierras se han ido, digamos, compactando y aparecen rotas, y además ellos lo depositaban ya rotos. Ellos no tiraban utensilios que estaban en uso, tiraban cuando ya se habían, digamos, degradado. Esto ya es una excepción, que podéis ver aquí, esta especie de recipiente alargado, troncocónico, tan grande. Es una excepción porque es muy difícil que aparezcan en este estado. Concretamente este veis que está esmaltado al interior, tiene un barniz que le permitía limpiarlo perfectamente, y a primera vista pues puede parecer que es una jarra, ¿no? Una jarra quizás para depositar un líquido, pero lo curioso es que no tiene piquera, no tiene el piquito para servir. En realidad esta jarra que estáis viendo apareció en un convento parecido al de los restos que vimos el otro día, óseos, de esqueletos, y realmente no servían para esa función.
alguna persona cuando lo ha visto ha dicho, pues una jarra de cerveza, pero bueno, si era un convento de monjas de clausura,